Vamos a hablar con el fiscal Campagnoli. ¿Cómo le va, fiscal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué siente hoy después de haber sido perseguido que aparezcan exfuncionarios de gobierno o legisladores militantes de la Cámpora diciendo sí, hubo corrupción en el gobierno? Y a mí me da mucha tristeza como país cómo se ha naturalizado el concepto corrupción en buena parte de la población, como es como una película que ya vimos muchas veces y que nos acostumbramos a ver servidores públicos, funcionarios ricos, ¿no? Y la verdad que me da mucha tristeza como país. Ahora, Campagnoli, usted, digamos, la investigación de la ruta del dinero CAI, ¿qué fue? ¿Del año 2013, 2014? 2013. Y a raíz de eso lo persiguieron. Sí, a raíz de eso yo primero... Lo quisieron sacar de la justicia, no es que lo persiguieron. Me quitaron una fiscalía que yo tenía, después me iniciaron un proceso de juicio político, me suspendieron, desmembraron el equipo que yo tenía, la Secretaría de Investigaciones Penales, que estaba conformada por gente muy brillante, colaboradores muy buenos. Sí, fue realmente una persecución. También toda la prensa oficialista... Para usted, Gil Carbó, que cabezó esa persecución, ¿no?, dentro de la justicia, era, digamos, si bien instrumentaba una decisión política contra usted, ella la llevó adelante. ¿Puede seguir en el cargo? Bueno, yo he sido muy crítico con la procuradora desde el minuto uno, ¿no? Yo dije que la acción de quitarme la fiscalía donde yo tenía los casos vinculados a Lázaro Báez, desmembrar mi equipo de trabajo, la persecución a mis empleados y mi sometimiento a un juicio político y suspensión, para mí eran claros actos de encubrimiento del grupo que yo estaba investigando. O sea, cuando un fiscal se tiene que enfrentar a gente poderosa, si la cabeza de la Procuración General, en lugar de apoyarlo, lo persigue y se hace eco de todas las patrañas que dicen los defensores, bueno, el fiscal está como muy solo en una investigación y de hecho, bueno, quedé fuera de mi despacho por 8 meses. Campagnoli, ¿y usted cree que la justicia cambió en serio o es circunstancial todo esto? Yo creo que la justicia, hoy estamos asistiendo a un periodo de madurez de la justicia que es necesario que sea sustentable en el tiempo. Si no, vamos a tener más de lo mismo. Una siesta, un despertar y una nueva siesta. Yo quiero pensar que los cepos que había sobre la justicia, quiero pensar que el intento de disciplinar a los fiscales con mi suspensión y tantas cuestiones de tratar de monitorear ampliamente a la justicia han desaparecido. Quiero pensar eso y tengo la esperanza de que se tomen más medidas para fortalecer la institución, porque para investigar o para combatir la corrupción se necesitan instituciones fuertes acá y en cualquier país del mundo. Y eso es lo que yo creo que hemos visto, la fragilidad de un sistema donde no solo cayeron todos los controles, porque la verdad que la justicia tiene que actuar como la última raya, ¿no? Antes hay un montón de organismos de control que fueron totalmente cooptados, totalmente vueltos inútiles y bueno, y después lo mismo ocurre con la justicia, ¿no? Porque quiero sumarle una pregunta a la de recién. ¿Sigue dividida la justicia? ¿Justicia legítima, el kirchnerismo de un lado y el resto de la justicia por el otro? Yo creo que el fenómeno justicia legítima es un fenómeno que agrupó a algunos, no muchos, miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Me parece que hay muchos que también mostraban cierta simpatía, entre comillas, por los tiempos que corrían. Imagínense en distritos donde hay muy pocos fiscales o muy pocos jueces en el interior del país, decir que a mí no me gusta justicia legítima era equivalente a la muerte en vida. A mí me parece que en general la justicia es independiente de estas divisiones que se buscó con la justicia militante. Me parece que la justicia militante es algo que la sociedad rechaza. La justicia tiene que ser independiente, tiene que ser autónoma y sus integrantes no pueden pertenecer a un partido político. Campagnoli, cuando hoy la ve a Cristina ahí en tribunales, ¿se siente reivindicado? Porque, digamos, usted investigó. Hoy estuvo, mire cómo será la historia que hoy le estuvo Lázaro Báez y pasó desapercibido, sí, la presencia de Lázaro Báez, ¿no? Investigó a Lázaro. Está claro por todo el armado que hay que Lázaro recibía obra pública. Hay sobreprecios, hay auditoría, no solo del actual gobierno, sino de la Auditoría General de la Nación.
y que aparte de eso volvía a esto, parece que está más que claro. ¿Usted se siente reivindicado? O sea, cuando la ve a Cristina como hoy en tribunales. Bueno, a ver, yo como ciudadano celebro que la justicia empiece a actuar. Como fiscal siento una reivindicación de que mi trabajo, por el cual no solo yo, sino todo mi equipo fue perseguido, hoy empieza a rendir sus frutos. Me parece que el fallo de la Cámara que confirma los procesamientos de Báez, de Chueco, de Pérez Gadín, es un fallo muy esclarecedor que le está poniendo al juez la proa hacia dónde tiene que enderezar una investigación que hace 3 años nosotros propusimos que se haga. Claro, ahora, pasa esto, ¿no? Porque usted dice, bueno, la justicia está caminando. Pero también es cierto, por ejemplo, Casanelo venía lentísimo. Tuvo que salir por la televisión La Rosadita contando la plata, el trabajo de investigación de Telenoche, como para activar la causa. Después medio empezó a entrar, a embarrarse. Tuvo que aparecer los bolsos de López para activar toda, como que los jueces ahora dicen, bueno, no, claro, esto ya es inadmisible, tenemos que... Como que los bolsos de López dijeron, bueno, muchachos, hasta acá ya no tenemos que rompió el límite, rompió la barrera de contención. Sí, empiezan a aparecer evidencias y la gente empieza a enterarse de todo lo que sospechaba, ¿no? Hay muchas cosas que uno sabía, pero que no lo podía probar. Bueno, ahora empieza a aparecer la prueba y, levantado el cepo a la justicia empieza a dar resultados. Yo creo que es eso lo que está pasando. Habrá que hacer que este despertar de la siesta sea sustentable en el tiempo para no pensar que esto es oportunismo político. 2 veces ya creo que dijo sustentable en el tiempo. Es decir, que usted tiene duda de algunos jueces o algunos fiscales. Porque, digamos, cuando usted dice que sea sustentable, diciendo, muchachos, que los jueces y los fiscales sigan investigando. Yo creo que tanto yo como cualquier ciudadano está cansado de ver que cuando se va un gobierno empiezan a procesar funcionarios y los argentinos nos debatimos entre un montón de cosas y contradicciones que decíamos, ¿cuándo van a reaccionar los jueces y van a empezar a hacer cosas? Y ahora que reaccionan decimos, ¿y por qué no lo hicieron antes? ¿No? Esa contradicción es muy difícil de encontrar un hilo equilibrado. Sí, el hecho de que las causas son muy antiguas, ¿no? Porque, por ejemplo, una causa del 2008 pasaron 8 años, ¿no? Bueno, pero yo creo que el sistema empieza a revelar sus falencias y creo que ahí es donde el actual gobierno tiene que empezar a hacer cosas. Por ejemplo, a mí me parece que es innegable la importancia que tiene todo lo que ocurre en Comodoro Pi. Sí. Comodoro Pi se transforma en el eje del país, en el centro de la galaxia y son 12 juzgados. Entonces, 12 juzgados es suficiente para enfrentar casos de corrupción, crimen organizado, trata de personas, narcotráfico, corrupción. ¿Qué le reclama usted al gobierno de Macri entonces? Yo creo que es necesario formar un contingente de jueces, renovar, enriquecer y fortalecer a la justicia federal, que está demostrando que es tan importante todo lo que ahí ocurre, se maneja el país prácticamente de Comodoro Pi. Bueno, yo creo que hay que formar un contingente con jueces nacionales, que los hay. Por ejemplo, en la capital federal conviven varias jurisdicciones, entre ellas la justicia nacional llamada ordinaria, donde yo trabajo, yo soy fiscal de instrucción nacional. Hay muchas competencias de la Justicia Nacional de Instrucción que van a pasar prontamente a la justicia local de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y lo habló con alguien del gobierno? No, yo no lo hablo con nadie, pero lo digo acá, que es una idea que no es mía, es una idea que muchos piensan y que a muchos les parece, pero que muchas veces tomar esa decisión les ha dado temor, me parece a mí, a algunos funcionarios, pero creo que es algo necesario. Eso, primero, para que la justicia pueda dar respuestas. Y después a la justicia hay que dotarlas de agencias de investigación serias, porque no puede ser que cuando un fiscal o un juez quieren hacer una investigación, ¿con qué agencia cuentan? ¿Con la Policía Federal? ¿Con la Gendarmería? Que dependen del Poder Ejecutivo. Es muy difícil investigar los poderes. Ahora, acá es necesario crear una agencia de investigaciones que esté dotada de profesionales, que realmente sea gente proba, idónea, y que puedan tener una autonomía y independencia para investigar a quien sea. Campagnoli, ahí, digamos, la teoría del kirchnerismo, el cristinismo es, están agitando todos estos temas para tapar el ajuste. Sí. ¿Usted lo ve al gobierno, digamos, metiéndole leña al fuego a la causa? La verdad. ¿O usted piensa que en realidad el gobierno trató de que esto no pasara? A mí la sensación que me da es que el gobierno no se está metiendo con la justicia, simplemente les está dejándola actuar. Les está diciendo a través del Consejo de la Magistratura, que ha habilitado una auditoría de los juzgados federales, está diciendo, acá se ha levantado un cepo y no vamos a
a perseguir a los que hagan su trabajo. Vemos que hay una causa, por ejemplo, donde está el propio presidente siendo investigado con un juez y un fiscal que están haciendo su trabajo y que nadie les dice ni golpistas, ni desestabilizantes, ni nada por el estilo. Me parece que la justicia hoy puede actuar y yo, por lo menos yo, no siento condicionamientos por parte del poder político. En todo caso, lo que le está pidiendo al gobierno es que mejore el funcionamiento de la justicia. Porque si no vamos a tener más de lo mismo. Si no vamos a tener, nos despertamos de la siesta hasta que nos da sueño de vuelta, porque cambia, o sea, tal vez después de la feria las preocupaciones son otras, la sociedad, el periodismo deja de prestar atención a esto, porque es muy importante acá la labor, no solo del periodismo, sino de lo que le transmite a la sociedad, que está muy atenta. Pero sabe que lo que usted acaba de decir es complejo, porque quiere decir que si el periodismo no empuja, los jueces no investigan. O sea que los periodistas son más importantes que los jueces en este país. No sé si más importante. Yo creo que la función... No lo tenemos que ser. No lo tienen que ser. Yo creo que toda la función... Usted dijo, todos si los el trabajos periodismo son importantes. Es que el periodismo es el que logra poner al alcance de todos información. O sea, cuando a mí me quisieron suspender, cuando a mí me quisieron echar... gracias a que el periodismo le transmitió a la gente el estado de injusticia y lo que pasaba, la gente se empezó a movilizar, la gente salió a la calle, juntó firmas, hizo marchas, y todo eso tuvo un impacto necesario en las personas que tenían que decidir. Y porque si todo transcurre en las sombras, el poderoso puede hacer lo que quiere. ¿Casanelo es tortuga o liebre? Bueno, ahora parece bastante liebre, ¿no? Porque no solo está avanzando mucho en la causa de Lázaro Báez, sino en la de la fiesta electrónica y parece que ahora reabrió... O sea, se reconvirtió, porque antes era tortuga, parecía. Bueno, evidentemente pero, era bastante complicado investigar en la era acá, ¿no? Pero digamos, él, por ejemplo, en febrero, o sea, hace poquito, que aunque parece que hubiera pasado un siglo, montón, ¿no? Cuando aparecieron las imágenes de Rosadita y activó la causa, también dijo, no, Cristina acá no está. Sí. Y la Cámara dice, no, ¿cómo? Está. Tiene que investigar. Tiene que investigarla, porque ¿de dónde salió la plata de Lázaro Báez? Está bien, pero que cuando uno habla de la justicia hay que entender que la justicia se compone por un montón de hombres. Y cada cosa que hace un fiscal o que hace un juez tiene una revisión por la Cámara. Y la Cámara ahora le está diciendo al juez, mire, tenía que ir por este camino, tendría que haber ido por acá, bueno, vaya ahora por aquí. Creo que durante el periodo kirchnerista han convivido un montón de magistrados que han tratado de hacer su trabajo de la mejor manera posible, otros que han sido directamente encubridores dolosos de actos de corrupción, otros que han sido excesivamente prudentes, podría llamarse hasta cobardes, y hay otros que trazan una estrategia frente al poder para investigarlos, sin ser cobardes y sin ser encubridores dolosos, trazan una estrategia sabiendo que están investigando a alguien poderoso y que les va a venir un vuelto por algún lado. Yo creo que fortalecer las instituciones, que haya una renovación, que se enriquezca y se fortalezca la justicia federal es algo necesario porque nosotros vemos que en el mundo pasan un montón de cuestiones, atentados, las Torres Gemelas, el atentado en Madrid del 11M, y nadie se pregunta quién es el juez de turno o quién es el fiscal. Acá pasa cualquier cosa y lo primero que nos preguntamos es quién es el juez y el fiscal de turno. ¿Por qué? Y porque si es el juez A va a ir para allá y el juez B va a ir para allá. Y eso no puede ser. En un país serio, ¿Cobraron los jueces la CIDE para adormecer todo? Yo no lo sé, pero bueno, eso es algo que se ha hablado, es un secreto a voces que se ha dicho siempre por tribunal, la famosa cadena de la felicidad. Yo no lo sé, la verdad. Campagnoli, viendo con la experiencia que usted tiene en la justicia, viendo el comportamiento de Bonadío, ¿usted cree que puede tener éxito la avanzada o la estrategia de Cristina Kirchner para apartarlo a Bonadío de las causas que tiene sobre corrupción? Bueno, hasta ahora no lo tuvo. Hasta ahora no lo tuvo. Cualquier imputado tiene derecho a recusar un juez. Es un trámite que se utiliza muy a menudo, que es bastante rápido y que resuelve la Cámara. Y la Cámara está convalidando a Bonadío en todas las causas. O sea, la verdad que decir que un juez me persigue porque me proceso, porque me llama indagatoria en base a evidencia, esas evidencias las controla la Cámara. Y no nos olvidemos que la mayoría de los jueces de estos últimos 12 años los ha nombrado o los ha ascendido el propio kirchnerismo. Campagnoli, espera un minuto, porque tenemos en línea al abogado de 3 de los hijos de Lázaro Báez, de Melina, Leandro y Luciana, Santiago Viola. Santiago, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, ustedes insisten en la necesidad
Bueno, ayer declararon de apartar a Casanelo. Sí, exactamente. Ayer declararon Melina y Leandro y mañana Luciana y sí, insistimos obviamente en la recusación que presentamos en la Cámara. Recién estamos hablando con el fiscal Campagnoli de otro caso, del caso de Bonadío, que evidentemente se necesitan pruebas concretas para poder apartar a un juez. ¿Qué pruebas concretas tienen ustedes para que se aparte a Casanelo? Sí, sin duda que se necesitan pruebas concretas. Yo creo que fundamentalmente la prueba más concreta que hay es el hecho de que el doctor Casanelo está imputado en una causa junto con la doctora Gils Carbó por direccionar este mismo expediente que le imputó el fiscal Di Masi hace ya 2 años más o menos y tiene una investigación en curso por ese hecho. Y además de eso, bueno, obviamente estaban las reuniones que habría tenido con la presidenta, que es lo que la Cámara está tratando de corroborar. Santiago, Leandro, uno de tus defendidos, insiste mucho en algo que la Cámara le dio la razón, en el sentido de que Lázaro Báez era un eslabón y que hay que investigar hacia arriba, es decir, hacia arriba de Lázaro Báez está Julio Devido, Cristina Kirchner. ¿Ustedes coinciden en ese tema? Sí, justamente nosotros lo que dijimos al plantear la recusación y después en escritos sucesivos que también presentamos ante la Cámara, como el informe que se presentó en su momento, es justamente eso, que hay que investigar todo el delito, toda la maniobra, que eso incluye a los funcionarios, obviamente, y que es lo que el doctor Casanelo viene evitando hacer. Y ahora, usted, los hijos de Lázaro Báez fueron convocados a hacer una testimonial, a ser indagados por la aparición de esta cuenta, en la cual serían beneficiados con una cifra de 25 millones de dólares. Sí, fueron citados a indagatoria. Nosotros lo que ellos sostuvieron al declarar justamente es, bueno, primero y fundamental, que no hay pruebas en el hecho, que ellos no participaron en eso, y es lo mismo que dice la UIF, que lo que ellos aportaron no se puede usar como evidencia en el expediente. Lo que nos parece es que el doctor Casanelo parecería responder a la recusación o seguir atacando a la familia Báez y sin pruebas porque no tiene ganas de investigar la verdad. Santiago Viola, para tratar de entender un poco la diferencia entre los hijos de Báez y Lázaro Báez, para la estrategia de ustedes, ¿los hijos de Báez son inocentes y Báez es el culpable? No, por lo menos para mis defendidos no hablan de Báez en absoluto. Lo que ellos dicen es, acá en el expediente de lo que el juez nos mostró hasta el momento, no hay ninguna evidencia que haga creer que ellos cometieron algún ilícito y ellos están convencidos de que no lo hicieron. Lo que Báez hubiera hecho o no es responsabilidad de él y él podrá defenderse. Lo que sí dicen los hijos es, hay que investigar todo y por eso el juez Casanelo tiene que ser apartado del expediente para saber la verdad real de lo que pasó. Santiago Viola, gracias. No hay por qué. Bueno. Campagnoli, como verá, los jueces de un lado o del otro se los busca apartar de estas causas de corrupción, pero... Claro, pero hay un punto que las recusaciones y las excusaciones de los jueces, hay una lista taxativa de los motivos por los cuales se puede mover a un juez del expediente que tiene, y la imputación de un delito tiene que ser anterior al proceso que tiene el juez en este momento, porque es muy común que cuando uno investiga después lo imputan, pero no, la imputación tendría que haber sido antes para que tenga lugar ese inciso por lo menos que le pueden hacer lugar a una recusación. Bueno, el de la cuenta esa de alguna manera usted la había investigado, ¿no? Aparecía en esa ruta de la cuenta de la Sociedad de Nevada, el dinero hacia Europa y la vuelta a través del Banco de la Nación Argentina. Ahora, vio que el estudio que asesoraba a la Argentina en materia de la deuda, el estudio Clery, le advirtió que estaban esas cuentas y el gobierno, de Kicillof, entre ellos, tapó la información. Es que evidentemente el gobierno tapó todo, o sea, tapó la FIP, disolvió la central de Bahía Blanca por el tema de las facturas truchas, la UIF no presentaba ningún reporte y ahora parece que hay pilas de reportes. Todos los organismos de control fueron eliminados o anulados de alguna manera porque tal vez era necesario que se puedan vaciar las arcas del Estado, como planteó ante el juez Casanelo Leonardo Fariña, ¿no? Ahora, escuchándolo hoy a Rossi o al Cuervo Larroque, parece la estrategia del gobierno clara en el sentido que López, por ejemplo, sí,
cometió un acto de corrupción, fue un corrupto, Fue pero un como, marciano, digamos. claro, como que eran hechos aislados, ¿no? Sí. López o Báez. Es difícil pensar en hechos aislados cuando López está preso por revolear 10 millones de dólares y López no era secretario de Ciencia y Tecnología, López era secretario de Obra Pública. Sí. Y está preso también quien era el contratista estrella de la obra pública, Lázaro Báez. Sí. Pensar que estas dos cosas son hechos aislados, la verdad que es medio ingenuo. Me parece difícil ese... Vamos a... Porque la presidenta, bueno, como habló en C5 en el domingo, pidió una auditoría, como diciendo, bueno, auditen todo, medio como sugiriendo, acá hay empresas vinculadas al presidente que también... nosotros hablamos con... Alejandro Nieva, que es director de Auditoría General de la Nación, que estuvo durante todo el periodo kirchnerista, para preguntarle, primero, si no habían hecho auditorías durante el gobierno, y segundo, si estos eran hechos aislados o era un hecho generalizado de, digamos, adjudicación de la obra pública con COIP. A ver, vamos a escucharlo, a ver qué dice. Se hicieron muchas auditorías a la gestión kirchnerista. Se hicieron muchas observaciones, graves observaciones. Estas auditorías se enviaron al Congreso como corresponde, se enviaron al Poder Ejecutivo, tienen y contienen advertencias y recomendaciones por la falta de apego a las normas, sobre todo a las leyes, a la ley de contrataciones. Lo que nosotros señalamos básicamente es que el principio básico de todo este problema estaba en la amplia discrecionalidad que tenían los funcionarios para distribuir la obra pública como querían y a donde querían. No, esto era generalizado, es decir, toda la administración nacional, lamentablemente, no era que esto era así en un caso y en otro no. Por eso yo le comentaba de obras de energía. Esas obras de energía, bueno, no tenían que ver específicamente con Santa Cruz o con empresas de Lázaro Báez. Eran obras que se hacían en todos los aspectos, digamos, en todos los renglones de la administración y de la obra pública nacional. Esta era la metodología. Bueno, pues... ¿Sirven para algo estas auditorías? ¿La justicia las toma en cuenta? ¿Sirven para avanzar en las causas o simplemente terminan siendo una anécdota? Lamentablemente pueden servir ahora. Lo deseable sería que sirvan en el momento. Lo que pasa es que vemos que todos los organismos de control fracasaron en lo que tenían que hacer y me da la sensación que hay personas que se sienten que están por sobre la ley, por sobre la Constitución y que pueden hacer lo que quieran. Cuando se privilegia a algunos en las contrataciones, en las licitaciones, se rompe la regla madre del mercado, que es la ley de la oferta y la demanda, y ahí empezamos una carrera de corrupción estructural y de megacorrupción. Y yo creo que una de las cosas que quedó más emblemática de estos últimos 12 años es la ostentación de la corrupción, y es algo que hoy los argentinos como que se acostumbraron a votar al menos malo, al roba pero hacen, y ese tipo de cuestiones que realmente que como sociedad son un gran atraso. Compañero, estamos terminando. Le quería preguntar, digamos, usted investigó muchos hechos de corrupción a lo largo de toda su carrera, me imagino. Sí. ¿Qué lo sorprendió más? ¿La Rosadita contando la plata o López tirando bolsos en un monasterio? No, la Rosadita no me sorprendió tanto porque yo estaba más al tanto de estas cuestiones y de estos movimientos. La verdad que lo de los bolsos de López me sorprendió mucho, pero también tengo una amarga reflexión al respecto. Tanto el video de la Rosadita como los bolsos de López no son un mérito de la justicia, ni tampoco de las agencias de investigación. López se chocó con un patrullero y el video de la Rosadita lo filtró alguien. Entonces, realmente tenemos que pensar, y ese es mi punto, por eso es lo que yo pido que sea sustentable en el tiempo. Acá hacen falta agencias profesionales de investigaciones y una justicia que realmente pueda responder en tiempo y forma y no 5 años después. Vamos a las redes sociales a ver qué dice Marina. Sí, porque hay muchísimos comentarios para el fiscal Campagnoli. Hay comentarios, me parece que serían la envidia, el focus group de las redes sociales, la envidia de cualquier asesor de campaña. ¿Está en la mente de Campagnoli en algún momento ser candidato? No, en mi mente está trabajar de fiscal. Yo trabajo de fiscal, es lo que a mí me gusta hacer. Y a mí me gusta trabajar siempre fui empleado de tribunales
fui secretario de juzgado y hoy soy fiscal, que es lo que a mí me gusta hacer. Pero sabe que la hoy gente, mi digo- mente me ocupo en mi trabajo, que es ser fiscal. Sabe que la gente en las redes sociales está hablando bien. Me imagino que si no tiene No, redes no sé, sociales, no. alguien se lo cuenta. Ya hubo una compañoli candidata, ¿no? Mi Que hermana. fue su hermana. Mi hermana, sí. ¿Y nadie le sugirió a usted? ¿No hubo nadie que le dijera por qué no se anima? No, bueno, por ahí gente que me cruzo en la calle y me dice, yo lo votaría y cosas así, pero no pasa de ser... ¿Pero usted qué siente más, la justicia o ser, no sé, diputado? No, yo o iniciar siento- una carrera política. No, yo no, hoy yo no pienso iniciar ninguna carrera política, me concentro en mi trabajo, que es en lo que yo pienso cada mañana y trato de hacer bien las cosas. Creo que como fiscal más o menos puedo dar una respuesta, pero a mí me gusta el servicio público y me gusta trabajar para que la gente esté un poco mejor. Y si en algún momento de mi vida entiendo que puedo dar una mejor respuesta en otro lugar, lo veré, pero hoy por hoy pienso en ser fiscal. Bien, ahí está, la pregunta indiscreta. ¿veo? Gracias, Gracias, compañero. gracias. Bueno.